segunda sesión virtual de esta tutoría del sábado 28 de marzo. Decirles que ya inicié la grabación, ustedes pueden participar, tienen los micrófonos, pueden pedir la palabra, o por el chat también. Lo que pasa es que como tengo ya me salí de las diapositivas. Claro, buenos días. ¿Ahí están viendo las diapositivas? No. Laura, ¿cómo te va? Porque, ve, sí, no, que es que uno se sale cuando se va para el chat a mirar qué están hablando los otros, entonces esto no lo deja ver las diapositivas, pero bueno, ahora las coloco. Tenemos que hablar varias cosas hoy. La primera es decirles de la importancia, insistirles en la importancia de que vamos a seguir trabajando de manera virtual, nada presencial. Háganme el favor, no se van a reunir, ni trabajos en grupo, no. De aquí en adelante todo queda de manera virtual. Ahorita vamos a entrar a la sala, al aula, para mirar el tema de la actividad que viene, que es la caracterización del grupo. Con gusto también me hacen el favor para poder ver esa actividad. Aparte de las asistencias a las tutorías, supremamente importante, se está llevando ya el registro de la asistencia de ustedes en el momento en que ingresan. Tienen unos links allá con sus computadores y aquí en el aula. Ahora más tarde tengo que pasar lista. Buenos días, Hilda, ¿cómo está? Tengo que pasar lista por el aula, ¿sí? Entonces, ya el tema de asistencias, ahí queda grabado automáticamente el estudiante que asistió y el que faltó. Entonces, muy importante el tema de las asistencias a las tutorías virtuales. Igual los trabajos, ya les decía, trabajos, pues en mi caso, me imagino que todos los profes lo van a trabajar de manera virtual, porque es el lineamiento del padre Harold, del padre rector, aquí en la vicerrectoría también, entonces todo de manera virtual. Porque la idea es ya sacar adelante el semestre. Y en la forma en como nosotros llevamos nuestra aula, nuestra clase, pues creo que la hemos desarrollado muy bien. Respecto a las salidas pedagógicas, ayer estuvimos en reunión en la mañana, toda la mañana, con Bogotá, los profesores de todo el tema de prácticas, del equipo de prácticas a nivel nacional, y ya queda organizado que en el caso nuestro de prácticas de observación solamente vamos a hacer 3 salidas. 3 salidas. Nosotros ya llevamos 2, que son las de Cámara de Yesel y el Centro Cultural. Ahorita voy a hacer un recorrido por ahí. Y la tercera salida, que es la que queda pendiente tal vez para la primera semana de abril, segunda semana de abril, déjenme la organizo, que va a ser con una videoclase. Ya hablamos también ayer por la tarde, estuvimos en reunión con los profes de prácticas, el equipo que nos coordina el profe Julián, con la jefe Nancy, con Centro Progresa, con la jefe Giovanna, todo el tema de prácticas profesionales y ustedes las prácticas de observación, ¿sí? Que son las de segundo, tercer y cuarto semestre. Entonces, ya se dio el lineamiento y llegamos al acuerdo de que se va a trabajar, en el caso de nosotros nos queda pendiente una sola salida pedagógica, se van a trabajar 3 salidas pedagógicas. Hay unos profes que alcanzaron a hacer una, hay otros que alcanzaron a hacer 2, entonces ahí depende. Y lo vamos a trabajar con una videoclase de algún docente de 1278. Déjenme a ver cómo les puedo organizar. Si vemos varios videoclases, no sé si ya de pronto hicieron el recorrido, ya les había comentado lo de las videoclases del 1278. Bueno, entonces, muy bien, gracias. Nosotros los docentes, en el magisterio hay 2 decretos, uno que es el 2277 y otro que es el 1278. El 2277 son los docentes que están nombrados hace 20 años, 30 años, ¿sí? Es un decreto del escalafón docente, que ellos llegan hasta la 14ª, sí, empiezan por ahí, las normalistas empiezan en el segundo grado de escalafón,
y van ascendiendo poco a poco, hasta llegar a la 14, con estudios únicamente, es decir, que realizaron, por ejemplo, si eran normalistas, hicieron, por ejemplo, un pregrado como el de licenciatura, o después hicieron una especialización o hicieron un diplomado, van sumando estudios y ellos van ascendiendo hasta llegar a la escalafón 14. Esos son los 2277 y nosotros los 1278 que estamos tal vez hace unos 17 años en el sistema educativo, pues lo que se denomina el, el estatuto de profesionalización. A partir de la crisis de la educación hace 20 años, hay algún día que tengan clase conmigo sobre política educativa, miraremos como un documento de los sabios de hace unos 20 años, donde está Manuel Elkin Patarroyo y otros autores, investigadores, el profesor Vasco, que tuve la oportunidad de tener clase con él allá en Bogotá. Ellos plantearon la importancia de reestructurar o crear un nuevo escalafón, que es el 1278, al cual pertenezco yo. Y nosotros los 1278 tenemos que estudiar igual para poder ascender, pero nuestros estudios son la especialización, la maestría y posteriormente el doctorado. A diferencia del 2277 que ellos estudian es diplomados, por ejemplo. A nosotros los diplomados no nos valen, a nosotros nos valen eso. La especialización, que como el caso mío, la especialización que tengo en pedagogía, después la maestría que tengo en estudios de las ciencias sociales y el doctorado que sí lo haré por allá en la otra vida. Ahora sí, ¿me escucha, Paula? Es que estaba haciendo un momento de reflexión. Entonces, sobre eso, sobre nosotros para poder ascender, a nosotros nos evalúan. ¿Eh? Es parecida a la evaluación que ustedes nos hacen aquí en la universidad. Ustedes entran en un momento de evaluación, no sé, tal vez como en febrero, y ahorita, me imagino tal vez en abril, van a volver a la segunda evaluación. De acuerdo a esa evaluación, la institución lo va calificando uno. A nosotros es igual allá en el magisterio, a nosotros nos evalúan. Entonces nos evalúa la rectora, nos evalúa la coordinadora, los padres de familia, los niños, los estudiantes, ¿sí? Y junto con la videoclase que tenemos que filmar, desde hace tal vez unos 2 años, 3 años, se está llevando un camarógrafo y ellos nos filman allá en el salón. ¿Cuánto tiempo? Tal vez 50 minutos. Eso es lo que denominamos una videoclase, que esa es la que les digo que vamos a mirar para la tercera salida pedagógica, que es como si en el aula mirando la clase del profesor. Que era bueno, yo quería que ustedes interactuaran era con los niños y trabajaran por el tema de que vamos a ver ahorita el formato de caracterización del aula, se van a dar cuenta ahí sobre la caracterización, que es muy importante tener como ese contacto. Pero bueno, lo vamos a hacer con la videoclase de estos profes del 1278. Tengo entendido que hay varios videos, entonces estoy pensando en organizar por grupos para que puedan hacer su informe. Igual se va a hacer la cartografía social, ahorita voy a hacer referencia sobre ella, también se va a hacer la cartografía social y que es muy importante que me hagan el favor, es decir, esto no dejarlo congelado allá, no estamos de manera virtual, no, en eso le hago la invitación, porque nosotros de manera virtual somos muy fuertes, Uniminuto es muy fuerte de manera virtual, entonces en esta modalidad, entonces vamos a fotografía social hacia el final, es decir, tal vez eso, gracias, por eso necesito, y yo les insisto, en el tema de compromiso. Si nosotros los profes nos tienen con muchísimo trabajo, nos tienen con muchísimo informe, muchísima reunión, nos están capacitando en este tema de videoconferencias, por ejemplo.
Yo la semana anterior no sabía el tema de las diapositivas que se podían compartir y gracias a esa capacitación que nos dio el ingeniero Leonardo de aquí de aulas virtuales y otra capacitación que nos dieron de Bogotá, entonces ya estoy con el tema de, ya he avanzado de compartirles diapositivas. Claro, muy bien. Entonces, eh, eh, y ahí ahorita voy, por ejemplo, hoy voy a hacer el intento de ver si les puedo compartir pantalla, porque también me interesa que miremos la caracterización, precisamente que es la actividad que viene. Ya la caracterización y esto, ¿cómo se llama? Lo de la cartografía social, que para allá vamos en abril a traer el tema. Entonces, porque se necesita, para llegar a la cartografía social, se necesita la salida 1, la salida 2 y esta salida 3 que vamos a analizar la videoclase del profe o los profes que veamos. ¿Sí? Entonces, para llegar al informe de la cartografía social. Ya les digo todas esas actividades de manera como si estuviéramos asistiendo a clases los sábados. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, gracias, Marta. Hay otra posibilidad que ayer, gracias, Ana y Ana. Hay otra posibilidad que Dubi, Mufa, tú no fuiste a la Laura, ¿cómo estás? A la salida de, no recuerdo si fue la biblioteca o la de Hilda, ¿cómo te va? O la de los estudiantes que no asistieron por X o Y motivo, yo tengo identificada así como a Dubi, que no fue a, no sé si fue a la cámara o al centro cultural, me queda debiendo ese trabajo. Uy, no, ve, pero es que yo no encontré la firma. Bueno, entonces tenemos que mirarlo ahí por correo a ver porque no encontré la firma. Tengo que volver a buscar entonces. Ya se pasó un informe sobre precisamente el tema de asistencias. Pidieron un informe de asistencias en torno ¿cómo es que se llama? A las salidas. Por ejemplo, eso lo pidió Bogotá, un Excel. Entonces, en eso les insisto el tema del compromiso y las actividades y las asistencias a todo. ¿En qué era el otro que iba? Ah, ayer en la reunión de profes de Bogotá de prácticas envían unas diapositivas, no me han llegado, me imagino que tal vez hoy o el lunes, y ahí hay otras actividades para reemplazar en cierta medida el tema de las salidas o las actividades que hagan falta. Entonces déjenme mirar ese material a ver si se hace necesario montar, no sé, una o dos actividades aparte de que nos sirvan de complemento en torno al tema de horas. ¿Por qué? Porque ayer recuerdo muy bien que decían que nosotros práctica de observación son 48 horas. ¿Ustedes saben sobre eso? Bueno, ¿sí? Bueno, mira, eso es, gracias. Eso está estructurado, por ejemplo, los míos de práctica profesional son 260 horas, ¿sí? Ellos en estos momentos, algunos llevan 60, otros llevan 100, otros llevan 140. Eso depende del sitio donde están haciendo la práctica o las horas en las que han asistido, a los de prácticas profesionales. En el caso de nosotros, de prácticas de observación, sí, 48 horas. ¿Sí? Entonces, si yo saco cuentas, por ejemplo, las dos salidas pedagógicas fueron toda una jornada, tanto el Cámara como Centro Cultural. Entonces, ahí digamos que llevaríamos 12 horas. Y la videoclase, el análisis, el ver la clase y sentarse y analizarle todo, pues yo estipularía también que serían otras 6 horas. Es decir,
Por eso es que los trabajos, mis amigas, y no sé si por ahí anda mi amigo Wilson ya o si estará todavía descansando porque apenas hay 28 en clase. En la parte de los informes, que ya espero mañana poderme sentar juiciosito a leerle los informes se necesitan comprobar. Ah, Wilson, bienvenido. Eh, Se necesita un informe profundo que tiene que ver, ya les digo, con el tema de la cartografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes miran, profe, como la videoclase nos acaba de decir que dura 50 minutos y usted la estipula que es de 6 horas, claro. Gracias, Wilson, buenos días. Eh, esto, hay, entre otras cosas, ahora que Wilson me hace recordar, en el informe que pasó a Bogotá de las 2 salidas, les escribo las habilidades que tienen ustedes de participación, de integración, de responsabilidad, de toda esta cuestión de la lectura, de la expresión gestual, corporal, artística. Porque en la tutoría anterior me decían que les ha gustado, que les parecía chévere mirar el tema de los grupos culturales. Entonces, para que desarrollen esas habilidades que tienen ahí, esas potencialidades que tienen ahí escondidas. Vamos a ver ahí que la universidad que les puede organizar el próximo semestre. Sí, para que Laura cante. Entonces, se les quiere. Entonces, esas tres salidas, si las miramos de a 6 horas, serían 3 por 6, 18, pero ya les digo, las 6 horas tienen que ver con todo el tema de actividad, de organización de actividad, eso. Eh, y el sentarse a analizar, el mirar el informe, Karen, buenos días, eh, el mirar el informe, ¿sí? El hacerlo, redactarlo bien a profundidad. Para que nos den, esas tres salidas nos darían 18 horas. Entonces, si ustedes ven, harían falta 30 horas todavía, porque ahí están organizadas 48 horas. Entonces, sobre esas 30 horas voy a mirar, y de acuerdo con cuadremos con la profe Ana y la profe Mariela, el profe Julián, los de prácticas miraremos a ver si les monto una o dos actividades más. Por eso es que nosotros tenemos 5 salidas para el tema de las 48 horas. ¿Por qué? Porque eran jornadas completas de 6 horas, 5 por 6, 30 horas, y las otras 18 horitas en torno haciendo los informes, reuniéndose y haciendo análisis. Eso, muy bien, Marta. Faltan, porque sí me afana que ellos ayer en Bogotá insistieron en las dichosas 48 horas. Por eso es que yo una vez dije, pero ¿cómo? Si nosotros apenas llevamos calculando, de a 6 horitas las 3 salidas, llevamos 2 y la tercera para los que llegaron tarde de la videoclase, entonces serían 3 por 6, 18 horas. Nos quedan haciendo falta, imagínate, 30 horas. Entonces ahí voy a ver cómo organizamos esa parte faltante, ya les digo, sería tal vez con unas 2 actividades, considero, de hacer unos portafolios, de hacer unas guías, que eso era lo que el semestre anterior, tiempo en un PC, una cosa presencial. No 10, no, ya hicieron como que 5 planeaciones. Entonces, pero eso era en torno a porque cada una estaba, la mayoría estaban en sus sitios trabajando con los niños. Eso, es decir, el semestre pasado se hizo así, de práctica observación. Cada uno en su aula y presentaban la caracterización de su institución, el aula con los niños con los que estaban y todo. Que por ejemplo, por el tema que vamos ahorita de caracterización. Y se organizaron 5 planeaciones. Esas 5 planeaciones reemplazan todo este tema de las 48 horas también, eran un complemento. ¿eh? Entonces déjenme a ver qué podemos organizar. Sí, claro, Duy, qué podemos organizar en torno a esas, no sé, como, sí, imagínate, son como 30 horas que nos faltan. Entonces sí me tiene preocupado ese tema de esas horas.
Bueno, entonces no sé si tienen ahí alguna pregunta para irnos. Vamos para acá, para clase. Esta era o la introducción, se denomina la introducción. ¿Ya están viendo las diapositivas? No. Ah, ya. Ah, bueno. Muy bien. ¿Ese sonido de qué es? Bien, entonces, bueno, muy bien. Entonces, mire, que tenía, pero sí se me hace raro que no les, yo no sé por qué me dicen que no les pasé esta diapositiva, porque esta diapositiva era la de hace 8 días, pero me dicen que no se las pasé. Bueno, entonces, que estamos ahí, ¿ve? Mire. Bueno, entonces vamos a correr para hacer así como ejercicio. Entonces, ya les decía, el tutorial de virtuales y el tema de la retroalimentación de las áreas pedagógicas. Entonces, en esta retroalimentación de las áreas pedagógicas es tener en cuenta, no sé si lo hicieron ahorita en sus informes, en el informe 1 y el informe 2 de las dos salidas. Yo sé que el formato no lo permite, y por eso es que no voy a ser tan exigente ahí en esa parte de lo que voy a hablar, pero sí me hacen el favor para el tema de la cartografía, lo deben tener en cuenta, que son 3 cosas. Aparte de la información que ya tenemos, aparte de la observación que ya realizamos en los estudios de caso y el taller de la propia Laura, es muy importante en la cartografía, ya les digo, porque es que los formatos de A y B no tienen como la posibilidad de hacerlo. Y tiene que ver con el análisis del contexto, el análisis de la institución y el análisis del aula. Arriba en Lagos del Cacique, pero ya recuerdo que nosotros alcanzamos a hablar de, es que yo no sé por qué me dicen que en esta diapositiva no, porque yo me acuerdo que la hermana me hacía referencia de que el contexto arriba en Lagos del Cacique era bonito y que había jardines. Ahorita mira, tuve un recuerdo allá en la memoria que los jardines y el contexto de arriba era bonito. Nosotros entonces sí alcanzamos a hablar de eso. Muy bien, gracias, Laura. Entonces sí hablamos del contexto, por ejemplo, del lago del Cacique, las características que me acuerdo que después... ah, y ve, se me olvidó, es que no me dijeron profilaxitivas así. Bueno, entonces, eso, muy importante en torno al contexto del Lago del Cacique, la institución educativa, el Colegio del Rosario y en la parte del aula de la Cámara de Yesel. Y acuérdense que en esos 3 contextos, las 3 poblaciones, entonces en el contexto, la población del Lago del Cacique tiene unas características, la población que estaban ahí, que si mal no estoy eran sus compañeros de posgrado, que aquí alcanzamos a hablar de que ustedes dijeron que eran primíparas, que no sé qué, ¿sí? Entonces no, es poder valorar el proceso educativo. Y uno, me acuerdo que alguna dijo, profe, entonces nosotros vamos ascendiendo, vamos estudiando, vamos, sí, claro, la formación le permite a uno ir siendo diferente. Eso se tiene que notar, porque una cosa es ser psicólogo allá con un diploma, psicólogo,
y otra cosa es el desempeño de uno, que la gente es lo que lo ve, dice, o lo que yo les decía la otra vez en la tutoría, la forma de expresarme. Si yo me expreso con groserías, ¿te acuerdas? Hace 15 días, si mal no sé qué yo les decía, súbanse a un Metrolínea y escuchen los estudiantes de universidades, por ejemplo, aquí en el Metrolínea a las 11 cuando yo me voy para el INEM. Recuerdan que yo les decía que están hablando. Sí, son estudiantes de la universidad determinada, pero uno se pregunta a nivel del pensamiento que tiene. Entonces, esa es el análisis de la población de posgrados de allá, y me gustó varios que me dijeron, uy, profe, mira, está tan chévere, sí, la parte, y esa motivación que tiene que ver con lo que acabo de decir del 1278, de la especialización, de la maestría y del doctorado. Bien, eh, y el análisis de la población, por ejemplo, el grupo en el aula, el trabajo del aula en la cámara de Yesel, ¿sí? Las presentaciones que ustedes hicieron allá, que es el análisis de los estudios de caso, pero el grupo cómo funciona. Y la comparación allá en el análisis con el Centro Cultural del Oriente. Allá, aló, vuelvo a ti, vuelvo a ti. ¿Ya? Bueno. Eh, Eso, ¿no? Tranquilo y tranquilas las niñas. El tema de internet ahí quedó así cargando, eso cada vuelta y cada así. Entonces, no sé si tal vez era cuestión del internet, pero bueno, ustedes son juiciosas y Wilson es muy juicioso, entonces ustedes me esperan ahí y chatean. Ahí yo les alcanzo a ver el chateo que dice que el profe se fue, que no sé qué, no. No, aquí estoy, siempre. Eh, entonces ayer, les decía que ayer tuve la oportunidad de participar en la reunión haciéndole ver, por ejemplo, en torno de las dos salidas que nosotros alcanzamos a hacer, cómo el contexto de arriba del lago del Cacique era diferente al contexto de la parte del centro de la ciudad de Bucaramanga. Por ejemplo, las características de la población, que se ve la cuestión de los muchachos con sustancias activas, y que era un entorno socioeconómico tal vez medio bajo. ¿eh? Y así igual en la parte de la institución del centro cultural, de la importancia que el centro cultural era un foco de fomento de cultura, de que ustedes como se han dado cuenta y han observado que los niños llegaban muy juiciosos, los padres de familia, al tema de sus actividades, los que iban para la biblioteca, los que iban para la cuestión de música, los que iban para danza, ¿sí? Todo ese análisis en torno al contexto, por ejemplo, los que consumen sustancias, todo ese análisis bien importante para llevarlo a la cartografía. ¿Por qué? Porque en cierta medida se ha generado gran expectativa, no sé, lo puedo sentir, en torno al tema de la cartografía social. Eh, entonces, muy importante para ese informe de la cartografía, ya les decía los tres contextos. Bien, bueno, entonces aquí lo del tema de la cartilla 20, la 25 ya la trabajamos, ¿no? Sí, claro, eso ya tiene que estar trabajado. O todavía no. Ah, gracias, Wilson. Pero compartir. Pero por ejemplo, si yo lo doy acá, quería ver, quería ver para poder ver esto en la unidad 2,
En la unidad 2, ver, no, mapa conceptual ya está. Incluso hay unos estudiantes que no presentaron ese trabajo de mapa conceptual, son como 4. A ver, ya. Bueno, en la unidad 3 vamos para, aquí en la parte de abajo, dice caracterización, que dice actividad 5. A ver si nos funciona. Compartir pantalla. Pero es que no sé por qué me sale. En ventana de la aplicación. Ya les está saliendo la, aparte de la diapositiva, ¿le está saliendo el aula o no? Es que no me deja ver tampoco. Bueno, entonces quería compartir aquí el tema de la actualización, que es de la unidad 3, que es para donde vamos. En la parte de abajo de esa unidad está la caracterización de la población, que es para el 5 de abril. Entonces, bien importante leer el documento de la guía de caracterización de usuarios, es decir, los documentos que tienen ahí. Y este formato para el diagnóstico del aula, que es el que quería compartirles. Ah, pero de pronto sí el archivo sí me lo deja subir. Venga, lo descargo. A ver si lo podemos ver. Voy a descargarlo acá. Archivo. Bien. Entonces, varios y varias me han preguntado en torno a esta actividad de la caracterización, que es la que viene ahí, ¿cierto? Voy a ver si me deja subir archivo. Porque la caracterización hace referencia a allá en la parte de la población, que tiene relación con lo que les acabo de decir de, ahora que se me hizo, aquí, que tiene relación con el análisis de la población. Y ahora, ¿dónde lo guardaría? Sitio reciente. No, me tocó volver acá. Caracterización. Que tiene relación con el análisis de la población. Una cosa es infraestructura, es decir, lo que se denomina planta física, que ahorita vamos a ver si alcanzamos a trabajar en torno a la cartilla, que no sé si, pero les preguntaba si hemos quedado organizados. Aquí está.
Una cosa es la infraestructura, la planta, lo que denominamos planta física, y otra cosa es, es que lo grabé mal, y otra cosa es el análisis de la población, es decir, los seres humanos que van a trabajar, sí, aquí está, pero no sé por qué no me deja verlo. Bueno, los seres humanos de que están en ese espacio físico, que están en ese tiempo, ¿sí? Documentos. Entonces, que están en ese espacio físico, ¿ve? Porque las infraestructuras están, pero las personas, el análisis de las personas, eh, no me deja. No sé por qué no me deja, no lo encuentro acá cuando lo descargo. A ver, mire. Voy a intentar última vez. Porque ya les decía, el hecho de observar las poblaciones eh, tiene unas características. Entonces, este formato que nosotros tenemos ahí en el aula, que es el que guarda aquí 3 veces, pero no sé por qué no me deja verlo. Voy a darle aquí, entonces en el escritorio. Entonces, a ver, si me deja ver lo que es el que quiero compartirles, porque no me dejó compartir aula y no me dejó compartir archivo. No, definitivamente no. Todos los archivos. Aquí sí está. Elaboración. Aquí está. Formato para diagnóstico de aula. Este tipo de archivo. No, es que ya sé es por lo que es un Word. Pero bueno, veámoslo así. Si ustedes pueden ingresar ahí al aula, en este formato para diagnóstico, que es el que dice, se titula, tal vez debo pasarlo a PDF, me imagino, para poderlo compartir allá. Por eso es que no lo encontraba. Bueno, entonces dice, diagnóstico caracterizado, integral para caracterizado de aula. Nombre de la institución, dirección de la institución, barrio, estrato, municipio, docente de aula, grado. Entonces, no sé, eh, para caracterizar esta población, si ustedes, no sé si alcanzan a ver allá en sus aulas, el primer aspecto es el fisiológico. Entonces, dice respecto a sexo, entonces los niños, ¿cuántas niñas tengo? ¿Cuántos niños tengo? Las edades, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. El segundo aspecto es el socioafectivo. Entonces, si el niño vive con ambos padres, si es solo con la madre, si es solo con el padre o con otro familiar. El aspecto socioeconómico es cuántos niños tengo de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3, de estrato 4. La motricidad,
cómo trabajan la motricidad fina, la motricidad gruesa, si es excelente, si es buena, si es regular. El ambiente de aprendizaje, entonces ya mirar el aula, las mesas, las sillas, el escritorio, la pizarra. La disciplina, si es en el aula, por ejemplo en el patio, en el momento del refrigerio, ¿sí? El cumplimiento de asignaciones, entonces, ¿cuántos niños siempre cumplen la instrucción que la profesora da? ¿Cuántos casi siempre? ¿Cuántos a veces? Condiciones del aula, entonces la audición, la acústica, la ventilación, la iluminación y el espacio, si es buena, si es regular, si es excelente. Condiciones de salud, entonces cuántos niños tienen dificultades visuales, cuántos niños tienen dificultades respiratorias, deficiencia auditiva, alergias, asmas, la parte del lenguaje, de la expresión verbal, eh, discapacidades y aspectos cognitivos, entonces lenguaje socioafectivo, cognitivo, y observaciones en torno a lo fisiológico, a lo socioafectivo, a lo socioeconómico y los aspectos generales del aula. Pregunta. Hola. ¿Se fueron? ¿O están ahí? Uh -huh. Es un PowerPoint. ¿Cómo les pareció el formato? Fórmula. ¿Están escritos bien? Aquí está. A ver si me lo deja subir ahora. Un PDF, lo pasé a PDF. A ver si me deja. Ah, bien, Karen. Aquí está. Buena pregunta, Karen. Esa es la que les tenía. Vamos a ver si aquí ya me deja compartir. Este formato es, ¿cómo lo amplío? Ya lo están viendo, pero se lo deja ver así para ampliarlo, ¿no? ¿Sí lo pueden ver bien? Ah, bueno, entonces, eso. Es que a mí me sale aquí chiquitico, todo así, no me deja ver la letra. Ah, bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese formato, ese es el que tenemos la actividad que sigue ahorita para abril, creo que es para dentro de 8 días, la otra semana. Entonces, yo lo estoy abriendo aquí en el aula, es un formato que está ahí en Word, y ya les decía que tiene como 1, 2, 3, tiene como 6 aspectos, 4, 5, 6, 9, 10 aspectos.
Entonces, es ubicarnos en un salón con niños, obvio, y mirar las características físicas de ellos. El tema de las edades, cuántos niños hay de 2, de 3. Y así el aspecto socioafectivo, ¿sí? Si ve con ambos padres, si ve con la madre, el nivel de estrato económico, la motricidad, ¿sí? Fina, gruesa. ¿Ya están bajando? Sí. Si alguna me habla por el micrófono, me hace el favor porque estoy aquí y no alcanzo a ver. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos ubicándonos ya en el punto 7 o tienen alguna pregunta de los de arriba. Bien, gracias, Mayoli. Eh, Muy bien, Laura, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a hacer para iniciar este formulario? ¿Sí? Este formato por ejemplo, en torno a la disciplina, el cumplimiento de las asignaciones. ¿Sí? Las asignaciones es cuántos niños ustedes observaron, por ejemplo, una profe de preescolar que tiene 20 niños, entonces de esos 20 niños, ¿cuántos? No, 8 lo obedecen muy bien, cumplen las instrucciones, los otros no. Entonces, si quiere, por aquí veo otra pregunta. Dubi, aquí. Laura, por aquí vamos. Profe, pero su merced no, así no tenemos. Eso es lo que quiero saber. ¿De dónde se saca? Jenny, pregunta. Dilo, Jenny. ¿El semestre pasado ustedes no hicieron esta caracterización? Ah, sí conocen el formato. Ah, bien, pero no me han dicho nada, profe. Nosotros ya conocemos el formato. Así. Jenny, ¿qué ibas a decir? Bueno, ¿y cómo lo trabajaron, Mayoli? ¿Cómo lo trabajaron? Eh, ¿Dónde fueron, Karen? Eso. ¿Dónde estuvieron? Muy bien, Geraldine. Eh, pues yo les tenía la siguiente propuesta, o son varias propuestas, que estaba pensando en torno a este informe de la caracterización, de la actividad, creo que la actividad 5. Una, si ustedes están trabajando con sus niños en su aula, ¿sí? Es decir, ustedes los conocen y tienen la información ahí en sus apartamentos, en sus casas y saben, entonces diligenciarlo y me escriben por acá en el nombre de la institución, por ejemplo, Niño Jesús de Praga, entre paréntesis, laboro en esa institución. ¿Sí? Estoy trabajando directamente con esos niños en esa institución. Eso pudiéramos decir en torno a las que trabajan, a los que están directamente con niños. Muy bien, Luis. Y los que no laboran con niños, entonces les dejaría, por ejemplo, algún aula, algún saloncito que ustedes conozcan, ¿sí? Donde hayan tenido la oportunidad de pronto. Lo que pasa es que no me gustaría que fuera el mismo informe del semestre anterior, porque pues no tendría sentido, ¿sí? Es decir, no, Jenny, ya les he dicho que estos trabajos de aquí en adelante van a ser individuales. ¿Por qué? Porque tenemos todo de manera virtual, entonces no es en grupo. Muy bien, Laura, por ejemplo, tú que fuiste con los niños míos y tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, entonces lo que pasa es que pues no sé hasta dónde el que estuviste con ellos trabajando te permita tener toda la información que está en esta ficha,
porque si se dan cuenta, esta ficha es pide toda la caracterización. Sí, Karen, por ejemplo, si tú tienes niños, ¿sí? y conoces el aula, entonces tú escribes allá en la institución y haces la caracterización del grupo donde están tus niños. Si son tus hijos o si son los sobrinos, ¿sí? Donde puedan escribir eh, ese análisis de esa población. No sé, en esas dos opciones, Edwin, Laura, el año anterior. No, yo no los estoy corchando. Sí, difícil ese tema de este formato en torno a la caracterización. Que este formato era el que íbamos a trabajar en el INEN. No sé si van cayendo en cuenta por qué era que íbamos ahorita la primera semana de abril, esta semana que viene, precisamente ustedes iban a trabajar con los niños allá. Entonces, profe, mire, las que trabajamos en primerito, los niños son así. Sí, ese era como un objetivo en torno a la primera visita, que ustedes pudieran caracterizar ese salón. Pero, pues, desafortunadamente se nos puso esta contingencia, entonces ahí donde, bueno, ¿y cómo hacen para caracterizar? La otra opción que yo había pensado era con alguna, eh, sería un video pero para saber esto. La otra que yo había pensado era que con alguna compañera o compañero que de pronto que ustedes conocieran que tuviera un salón de niños de preescolar o de jardín, por allá como del bienestar familiar, entonces que les permitiera, de acuerdo telefónicamente por correo, poder diligenciar esa ficha, ¿sí? Que alguna profesora que ustedes conocieran, entonces que ella les pudiera dar la información. Pues Jenny, lo que me afana el tema de hacerlo en grupo respecto a la pregunta, eh, eh, yo no sé ustedes, la parte grupal lo que me afana es que ustedes se pongan a reunirse. Jenny, ¿quiere decir algo? Pues échale al matachito ahí oprime ahí que no vas a pedir la palabra. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, dime, ¿con quién hablo? Profe, con Jenny. Dime, Jenny. Con Jenny, profe. ¿Me escucha? Sí, dime, Jenny. Profe, es que yo decía porque puede ser, por ejemplo, digamos que en el grupo de cada compañero no haya de pronto, digamos, una por grupo. O sea, por ejemplo, digamos, en el grupo mío, si yo tengo una que ya trabaja o labora con niños, podemos hacerlo por videollamada y realizar el trabajo en grupo. Por ejemplo, las que tenemos ya labor, podemos hacer la misma ficha de caracterización haciendo la reunión con las compañeras por videollamada, videochat, así como se ha hecho por WhatsApp con otros trabajos. No sé qué diría usted. Si ustedes, y Karen me está diciendo que hay otras materias que están trabajando de manera grupal, pero lo que quiero que quede muy claro y es que no se van a ir a apartamentos por allá, ¿sí? Eh, todo de manera virtual. Muy bien, Karen. ¿Por qué? Uno, es la cuestión de la exposición al tema de la enfermedad. Dos, pues es la conciencia, porque yo no sé si han observado, pero cuando las personas empiezan a saber, sobre todo se ha criticado muchísimo el tema de los muchachos, de los jóvenes, que porque la enfermedad a nosotros no nos mata, que sí nos da la gripa, pero no nos mata. Entonces ha habido una tendencia hacia la población juvenil a salir. ¿eh? Entonces en eso les pedí el favor de que no salieran y pues como me está diciendo Karen por la parte de, o Jenny, no sé, sí, me parece que fue Jenny,
que sea virtual, entonces por videoconferencia, y ahí ustedes me dicen si les queda fácil a Wilson y a todas poder organizar. Entonces, bueno, yo en los grupos en los que ustedes están trabajando, también sería eso, ¿no? Que en los grupos que ustedes tienen, entonces montan el trabajo grupal y hacen el análisis, pero ya les digo, no lo vayan a hacer, no, por ejemplo, a ver quién trabaja en alguna escuela, por ejemplo, con el bienestar. Por ejemplo, Profesor, en el caso mío, yo trabajo con el bienestar. Entonces podemos guiarnos por la ficha de caracterización o una compañera que también pues trabaja en colegio privado. Entonces podemos escoger una de las dos, hacemos una videollamada y hacemos el trabajo en grupo para las otras dos que no lo tienen. muy bien, lo que sí les pedí el favor es que ya les digo, no pierdan la experiencia, porque esta caracterización también se debe llevar a la caracterización social, ¿sí? Entonces, es reunirse por videoconferencia, no sé, por el tema del WhatsApp, ¿cómo es que denominan eso? Llamadas, entonces, diligencial. Y entonces, pues, si ustedes están de acuerdo, pues entonces, pero con familias, entonces sacaremos informaciones de las otras dos compañeras. Sí, Jessica, este ficha es sobre niños. Entonces, sobre un aula que les quede, que ustedes en su grupo, bueno, yo trabajo en determinado jardín, yo trabajo con el bienestar, entonces tengo que ustedes tengan la información, porque si dan cuenta la información es compleja, ¿sí? La información es compleja. Por ejemplo, el entorno del estrato social, ¿sí? El aula, por ejemplo, que eso tiene que ver con la cartilla, esta que tengo por acá, ¿qué número es? Ya que me la hicieron. Ah, la, la 51. Karen. Sí, Karen, que está detallada la cartilla 51. Bueno, ¿listo? Entonces, aprobado, manera virtual y grupal. Y Dana, si está por ahí, que no la he escuchado. Ah, sí, Dana, sí está por ahí. Entonces me hace el favor y me recuerda, profe, programe la de esta actividad para que sea grupal. Entonces yo se la, se la programo. Ok. Bueno, entonces, eh, hasta el momento, ¿tiene alguna pregunta? Sí, claro, Karen, yo les programo para que sea lo mismo, de manera grupal y una sola o uno solo sube el archivo. ¿Mm? Cuando me dicen que no, ¿qué será? Ok, lo de la asistencia, sí. Ah, sí, déjame por correo, haces el favor y me recuerdas para poder ajustar ahí bueno, que ya te digo que no sé por qué no.
No sé por qué no te vi. No sé si fue que no firmaste, ¿sería? ¿Sí firmaste? Mm. Ah, bueno. ¿Ya están viendo estas otras diapositivas? Bueno, entonces vamos al tema del informe 1 de, de, del, del diario de campo, del formato que ustedes tienen, el diario de campo ahí, que tenían en torno al informe 1, y es, porque es un instrumento, ¿cierto?, que tiene un encabezado con donde tenemos los datos generales. El siguiente era el tema de la descripción, donde estaban los estudios de caso de los grupos que pasaron allí a presentarse. La descripción es de los informes que he alcanzado a leer, no sé, fue de otro grupo que ya les califiqué. Algunos sí hicieron las descripciones en torno a, a esos estudios de caso muy bien retroalimentados, pero hay otros que escribieron estudios de caso de un solo reglón, de dos reglones. Entonces, es decir, la información es muy diferente cuando yo tengo 5, 6, 7 reglones describiendo un caso a uno o a dos reglones. ¿Eh? Es decir, la información de esos estudios de caso fue, no sé, ya les digo, no he leído los trabajos de ustedes, pero hacia eso hace referencia a la descripción, es decir, una información que sea nutrida. Para poder pasar a este siguiente punto, que era el análisis de la situación según la teoría. Y como mínimo, yo les insistí en la parte de leer el archivo que hay ahí que se denomina el rol del docente. Varios, por no decir si mal no estoy, ya les digo, de unos informes que ya estuve leyendo de otro grupo, dejaron por fuera el rol del docente. En el análisis de la situación hicieron énfasis en torno a los papás, hicieron énfasis en torno a los niños, hicieron énfasis en torno a la psicoorientadora, pero no trabajaron el tema de que era el eje central del rol del docente. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la propuesta de solución. Que entonces lo llevaron lo mismo, lo llevaron fue que hacia los padres de familia, que los padres debieran dejar de discutir, que los niños debieran comportarse mejor, ¿sí? Es decir, como tienen esta información que se fue hacia la observación y dejaron por fuera el rol del docente, que era, al menos era el que teníamos ahí de guía. Pues también está el tema de los derechos de los niños, sí, que también lo hemos trabajado aquí, si mal no estoy, como en la primera, en la segunda, con el de la carta 20, por ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ese tema de los derechos de los niños también lo dejaron allá olvidado. No sé, ya les digo, no sé si será el tema de los informes de ustedes, pero lo voy adelantando porque ya me voy a entrar a calificar estos informes de los informes 1 y los informes 2, porque esto tiene una secuencia lógica. Hagan de cuenta como ahorita el que acabamos de ver, el de la caracterización del grupo. Por lógica, ustedes de una vez dicen, profe, pero si no tenemos niños, ¿dónde vamos a hacer ese análisis si no tenemos grupos? O no conocemos los grupos. Entonces, por lógica es que ustedes me hacen esa pregunta. Entonces, igual es este informe tiene una secuencia lógica si realizamos una observación detenida y profunda de los estudios de caso, por ejemplo. Y similar está el informe el segundo informe de la segunda salida en torno al Centro Cultural del Oriente, que es su encabezado. Aquí está importantísimo la descripción de la clase de la profe Laura, ¿sí? ¿Con qué inició ella? ¿Sí?
cómo los saludó, con qué actividades, es decir, a ver, describir las actividades con las que ya desarrolló el taller. Y que me gustaría saber si ustedes recuerdan con qué inició. Con un video. Uno para Lili. Con un saludo, bueno, Karen. Con el saludo. Y después del saludo, la presentación, 2. ¿Y a qué actividad entró después del saludo y la presentación? De darle la bienvenida y todo. Es que no me deja ver. Si me salgo, de pronto les... Un cuento. Uno para Jessica. Con el video. Uno para Sharon. Con los miedos. Con los miedos. La primera actividad que la profesora, después del tema de presentarse y saludarlo, habla sobre los miedos y les pide el favor que participen en torno a las historias de los miedos. Y por ahí hay un profesor que hizo relató una historia de, ¿cómo se llamaba? Eso, muy bien, Karen. Entonces, eso, gracias, María Fernanda. Esa es como, digamos, bueno, después del saludo y la presentación, gracias, Karen, viene la cuestión de los miedos, que si ustedes ven el desarrollo de la clase, al finalizar, que termina con, y tiene que ver con este puntico del el hacer similar o diferente en ese informe, sí, ahora. Lo que pasa es que ya me está pidiendo que la saque, porque ya trae de una vez aquí, me dice que la saque. Pero entonces ya voy a terminar la clase y la saco. Esto, ¿cómo es? Es que tiene muchísima fuerza y es esto, ella toca eso, muy bien. ¿En qué iba? Bueno, digamos que aquí en la descripción, entonces, bueno, los momentos de la clase de la profe Laura, entonces que empezó con los miedos, después les pasó el video, que ¿cómo se llamaba el video? A ver, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Luis, el mejor corto para incentivar la lectura. Muy bien, Lili, ahora sí 5 para Lili y 5 para Ubi. El mejor corto del mundo para fomentar la lectura. Entonces, y después pasa, si mal no estoy, al tema del cuento, que fueron el trabajo que hicieron a nivel grupal, que también tenía que ver con los miedos. Si ustedes ven, también tiene que ver con los miedos. El cuento, ese nombre de ese cuento sí no me acuerdo cómo se denominaba, ¿recuerdan? El abuelo sapo. Muy bien, gracias. No Dubi. No, era el librito. Ella con ustedes no les entregó unos libritos, unos cuenticos así. Hicieron el de la cartilla, Lili, es la historia. Ese, muy bien. Era también de miedo, si recuerdan, era alguna cuestión. Muy bien, Lili, de miedo. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de el que, muy bien, el del monstruo, Sharon. Entonces, está esa actividad del cuento. Y después, si viene, si mal no soy, la lectura con el video allá del abuelo Sapo y la otra historia, el otro cuento, donde ustedes salieron a actuar y representaron y que nos reímos y todo, ¿cierto? Entonces, y al finalizar, bueno, ustedes creo que si no alcanzaron a hacer escritura o si alcanzaron a hacer escritura. Los cuentos de representación, muy bien. ¿Alcanzaron a hacer escritura? ¿No alcanzaron a hacer? Bueno, entonces ustedes llegan hasta ahí, hasta la parte de la lectura, de la parte corporal, del cierto, física, de cómo hicieron, hasta ahí. Esas son como las actividades de la profe
hasta donde le hicieron las lecturas, ¿sí? Las representaciones allá bien bonitas que hicieron. De ahí, esa historia también, se me olvidaba el dichoso cuento se llama Tengo Miedo. Ah, bueno, gracias, Isabel. Y la historia de esa, por ejemplo, es una actividad de pedo más grande del mundo, ¿sí? Cómo cada uno fue haciendo su aporte. El siguiente punto era el de aprendizajes. Entonces, ¿qué aprendí, cierto, de esta profesora en la forma en cómo desarrolló estas actividades? Que ya ahí es análisis, ¿sí? Ah, bueno, mira, por ejemplo, lo que estoy tratando de decir, en torno al pedo más grande del mundo, esa es una actividad que me parece espectacular. Lo que tiene que es que uno que manejarla, pues no sé, en el tema de los niños, hasta dónde, porque si ella la ha trabajado, tendría que preguntarle, por ejemplo, el año anterior que estuvo trabajando con mis niños, pues yo me acuerdo que ellos se desordenaban, ¿sí? Entonces, de pronto ustedes porque son juiciosos y juiciosas, pero los niños, si ella trabajó esa actividad, por ejemplo, allá, yo me acuerdo que en el salón, terrible, ¿sí? Es decir, la parte de la, ¿sí? Estaba practicando un diagnóstico sobre qué sería. De poder mirar que como la parte de la creatividad, la expresión verbal, sería, Karen, en torno a cuando ella va desarrollando y lo va mirando, porque yo sí me cuenta que ella lo observaba y es como mirando el aporte como de cada uno en torno a la historia. Yo ahí me sumaría muy bien el tema de la secuencia, por ejemplo, lo que hacia allá iba, la coherencia y la cohesión del texto, ¿sí? En el momento de colocarlos a interactuar, es decir, el tema de los miedos, de si yo tengo la capacidad de salir allá a hacer de la improvisación, porque, ¿sí? De cómo me voy a colocar aquí, recuerdo muy bien el caso de Wilson que se colocó, yo en ese momento estaba sacándole las fotocopias de las asistencias y cuando llegué para mí fue una sorpresa cuando yo vi, sobre todo el caso de Wilson, no recuerdo las otras, pero sí a Wilson sí lo vi, no sé cómo el tema de los lentes que se colocó, como en ese momento, porque ya cuando yo llegué lo vi con los lentes, pero no sé cómo sería el momento de buscar los lentes. Si fue que alguna se los entregó o si fue que él fue y dijo, présteme los lentes. Eso, muy bien. Y el palito, no supe de dónde lo sacaron. Sí, muy bien, Wilson, se los prestan. Y el palito no sé de dónde lo sacaron. ¿Mm? Porque yo no recuerdo. ¿Sí? Entonces, muy bien, muy bien, sí. Entonces, todo eso es que ya, ¿cierto? En donde pudieron expresar muy recursivo, ¿cierto? Donde ustedes pudieron expresar toda la parte de poder leer. Y pues claro, yo no sé hasta dónde alguna, ¿no? De pronto nos puede decir, profe, yo trabajo de esa manera con los niños, con imaginación. Pero habremos otros que diremos, uy, esta actividad, ¿sí? ¿Cómo nos aportó y nosotros cómo nos desenvolvemos allá? Por ejemplo, para el tema de lectura. Por ejemplo, en mi caso personal pudiera decirles que, por ejemplo, si yo estoy trabajando matemáticas, yo acostumbro tal vez en una semana, cuando estoy trabajando suma, con el tema de billetes. Y los niños les llama muchísimo la atención cuando yo saco la cartera y empiezo a sacar, para esa semana generalmente voy con el objetivo, voy preparadito y saco los billetes, sí, porque ya estoy trabajando sumas con 5 cifras, para el caso de los de tercero. Entonces para ellos es muy llamativo cuando empiezo a decirles, si tengo 50, ¿cuánto tengo? Entonces ellos, profe, tiene 50.000, tiene 20.000, entonces yo le pasa uno al tablero y va, claro, y va pasando al tablero y vamos a sumar a ver. Entonces, bueno, y si, por ejemplo, el videojuego vale 5.000, entonces, ¿cuánto me queda? ¿Sí? Ellos van y yo hago el ejercicio como si fulanito y le llevo el CD, le llevo el muñeco, le llevo algún celular, se lo presto, ¿sí? Para que ellos puedan, entonces, como que el señor me está vendiendo a mí el celular, entonces, ¿el celular cuánto vale? No, vale tanto, bueno, entonces y hacemos los ejercicios allá otro en el tablero y hace la suma o hace la resta dependiendo del ejercicio. Entonces, porque son formas, la actuación, ya les decía,
nos permite enriquecer muchísimo la clase. No sé, el tema de manejo de títeres, el tema de manejo de marionetas, sí, toda esta serie de actividades. Por eso la invitación de los grupos culturales en el tema de la universidad. Para los que de pronto no manejan esto, o los que sí lo manejamos de pronto, bueno, venga a ver yo cómo estos grupos, estos estudiantes me permiten enriquecerme para poder ir a mi práctica. ¿Mm? Muy bien. Entonces eso en torno al tema de los aprendizajes y el análisis de hacer algo similar o diferente. Eso en torno a este informe de la salida 2 y la reflexión final, ¿sí? De cómo me pareció la salida, las actividades que realizó la profe allá. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. ¿Cómo les parece esta retroalimentación del informe 2? ¿Y cómo se sienten en su informe? Bueno, gracias, Dana. Bueno, Dubi, yo espero que pues ahí miraremos en la lectura, pero ya les digo, para el tema del análisis de esos informes, pues me sentaré a mirar que, ya les digo, la profundidad. Es muy importante el tema de la profundidad de los informes y si no, entonces irlo mirando, eso, la salida fue enriquecedora, irlo mirando, gracias Marta, irlo mirando para el tema de la cartografía, ¿sí? Del análisis de la cartografía. Y para terminar, para poder mirar a sacar a Mili. Entonces tenemos el tema de la guía 51, que es donde vamos, porque des en cuenta que el tema de la guía de caracterización de este archivo, de esta actividad 5, de la actividad 5, si ustedes se dan cuenta, estratégicamente la tengo ahí por la cartilla 25, que fue la que trabajamos, gracias Ana, la que fue la que trabajamos en la tutoría anterior, que es la que hace el seguimiento a los niños. ¿Sí? En la cartilla 25, que trabajamos en la sesión anterior, es la que hace el tema del seguimiento de los niños, es decir, las observaciones que hago a los niños respecto a sus rasgos físicos, ¿sí? El peso, la talla, el desarrollo, las habilidades físicas, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Ese es un seguimiento, el tema de sus padres de familia, el niño con quien vive, las observaciones que hago cuando lo llevan a la escuela, sea al jardín, allá cuando lo recibo, el niño o la niña cómo viene presentadito, si viene arregladito, el cabellito, ¿sí? El tema de sus materiales, su bolso, la loncherita que lleva. Todo eso es en torno a esta cartilla que se denomina la 25, que es el seguimiento de los niños y las niñas. Gracias, Matica. Y tiene que ver, esa cartilla 25 tiene que ver con esta guía que van a montar del diagnóstico de la caracterización del aula. Ahora, ¿para dónde vamos? Vamos a la cartilla 51, que se me perdió. Ah, no, aquí está. Que dice condiciones para la calidad de la modalidad institucional. ¿Sí? La cartilla 51 dice que es sobre la modalidad institucional. Entonces, ahí vamos a hablar sobre la familia. Tiene varios, no sé cómo denominar, conflictos. Dime, Marilyn, ¿qué ahorita? ¿Qué es los componentes? Gracias, Marjorie. Entonces, es con el objetivo de que ustedes vayan proyectando, no sé, la cuestión de jardín, de tener propia institución educativa. Entonces, ¿ya me escuchan mejor, Laura? Entonces, vamos a conformar por grupos. Les propongo para que trabajemos familia, trabajemos el siguiente que es salud, nutrición, proceso pedagógico, talento humano, ambiente educativo y proceso administrativo.
y lo hacemos por los números de los grupos que tenemos en el aula. ¿Sí? ¿Les parece? Para la próxima tutoría traen tal vez sus 3 diapositivas y las socializamos, ¿sí? Los compañeros, bueno. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá, bueno, el grupo 1, ¿quién sería en el aula? Si recuerdan el número del grupo 1. Entonces, por ejemplo, Lady, si es el grupo 1 del aula, entonces ustedes me hacen el favor y trabajan familia. Ya les digo, unas 2, 3 diapositivas. ¿Quién trabajaría? ¿Quiénes serían el grupo 2? Salud y nutrición. Muy bien, Laura. Entonces, Laura Arias trabaja, el grupo número 2 trabaja salud y nutrición. El grupo 3, ¿quiénes serían en el aula? Martica. Entonces, Marta, proceso pedagógico. ¿Sí? Me hacen el favor. El grupo 4, dice, muy bien, talento humano. Y el 5, Geraldine. Bueno, Geraldine, talento humano. Y el grupo 5, ambiente pedagógico. ¿O hay un grupo 6? ¿Solamente hay 4 grupos? Karen. Muy bien. Bueno, entonces el grupo 7 trabaja proceso administrativo y si mal no estoy, el grupo 6 sería ambiente educativo, porque me parece que el 5 como que no hay ninguno, ¿no? Creo que ese no lo seleccionó ninguno. Entonces, de esa manera, organizamos, dime, hermana Mari, yo quiero ambiente. Pues no, sí, tranquila, organízalo y participas. El grupo 7, proceso administrativo, el último. Entonces montan sus unas 2, 3 diapositivas sobre el componente y las socializamos. El 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hermana, ustedes también sobre ambiente educativo. No pasa nada, tranquilos, porque como son apenas 2, 4, son 6 temas, 6 componentes. Bien. Dentro de 8 días, con gusto, entonces trabajamos esa cartilla, dime por acá. Bueno, voy a pasar lista aquí en el aula. Pero lo que pasa es que, no, me toca ver aquí en el otro computador. Si saben que tengo 2 computadores, ¿no? Bueno, me toca aquí por este. Porque no me abrió allí. Vamos a mirar asistencia. Asistentes. Entonces, dice Ana Prieto. Muy bien. Ángela Bayona. Angie Quiroga. Gracias, Angie. Dana. Tubi. Presente, profe. Uy. Isabel. Y Hilda. Jenny Ramírez. Presente, profe. Yo, ¿por qué no la tengo en...? Sí está por acá abajo. Jenny. Jessica.
Karen Prada. Karen Arguello. Ya de una vez. Laura Arias. Laura Juliana Rincón. Lo que pasa es que aquí la estoy pasando de manera manual con la asistencia. Lady Muñoz. Lady Vergara. Lilibet. Lisette. Presente, profe. Eso, muy bien. Mari. María Fernanda, ¿qué apellido es? ¿Qué apellido eres? Maldonado, ay, sí. Marta Estela Carreño. También. Marjorie. Oiga, ustedes son bastantísimos. Voy a pedir aumento de salario. Mayeli Álvarez. Mónica Arenas. Presente, profe, Mayerly Álvarez. Sí. Paula Jimena Gómez. Gómez. Paula Villamizar. Paula. Sirlen. Wilson. Presente, profe. Sí, señor. Wilson. Geraldine Bello. Bien, entonces hizo falta Sharon. ¿Sharon dónde anda? Ah, es que Sharon sí, yo la vi que ella participó. Y Lili ya la tenía. Entonces, ¿ustedes saben algo de Omaira Hernández? No, a mí me parece que ustedes me decían que no la conocían, ¿no? Zuli Flores no vino. Gracias, Dubi. Zuli Flores no vino. Emilce Rodríguez tampoco. Giselle Silva y Alessandra Rodríguez, ya ella se comunicó con el vicerrector y la coordinadora académica y ya le permitieron la cuestión de hacer los trabajos. Ella se va a comunicar por la parte grupal, los que están con Alessandra Rodríguez, para hacer trabajos grupales o individuales. No sé ahí cómo vayan a cuadrar, ya le pude colaborar en eso. Pero Alessandra, que está por allá, que se fue para una parte donde tiene dificultades de internet. Entonces con ella se hizo una cartita y ya le aprobaron ayer. Ah, bueno, gracias Ángela, muy bien. Ahí se les pudo apoyar en eso. Bueno, les agradezco y muy juiciosos para la otra clase. Se organizan las diapositivas para la próxima tutoría. Gracias, Karen. Gracias, Marta, Geraldine.
Tubi. Ahí me va a pasar al chat. Gracias. Adiós, Mayeli.